En el Indotel avanzamos hacia la transformación digital, apegados al plan de gobierno del presidente Luis Abinader. Dedicamos este año a impulsar un país más conectado, desarrollando proyectos para la mejora de la conectividad, dotando a distintos municipios de infraestructura de telecomunicaciones. Para empoderar a mujeres dominicanas con tecnologías digitales, pusimos en marcha el proyecto Canasta Digital Social. Para brindar un mejor servicio, capacitamos a nuestro personal para asistir a personas con discapacidad auditiva y adaptamos a la lengua de señas y al sistema braille la Carta de Derechos y Deberes. Para más legalidad en el sector, ejecutamos normas para disminuir el robo de celulares. Inauguramos un centro ITLA en San Pedro de Macorís, capacitando en las TIC a cientos de estudiantes. Y con una gestión transparente que ejecuta buenas prácticas de administración pública, hemos recibido reconocimientos nacionales e internacionales. Seguimos cambiando. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Desde ahora, Didáctica Radio. Tiempo de aprender y crecer juntos. Bienvenidos a Didáctica Online, este programa semanal que te acompaña como siempre con contenido de calidad para seguir creciendo y aprendiendo. Siempre se me olvida presentarme. Para los que no me conocen, soy Margarita Heinzen de Didáctica y este programa va a cumplir casi 5 años. Tenemos muchísimos programas de todos los temas habidos y por haber. Aprovechen, escúchenlo, compártanlos. Están en YouTube, en SoundCloud, en iTunes, en Spotify. Suscríbete. Aprovecha este contenido que con tanto amor, con tanta entrega preparamos cada semana. Y hoy vamos a tratar un tema como que un poquito diferente a los temas que siempre tratamos, porque se celebra el día, en este mes de abril, el Día del Emprendedor. Y he invitado a un amigo, colega, especialista en el tema, que va a compartir con nosotros este mundo del emprendimiento. Va a compartir no solamente sus experiencias y sus conocimientos, sino también algunas pautas, algunas orientaciones, ¿verdad? Porque la verdad es que yo creo que sobre todo, ahora todo es antes y después de la pandemia, pero yo creo que después de la pandemia ha cambiado mucho, muchas cosas, pero el esquema de trabajo y hay mucho emprendimiento. Y con Pablo García, que nos acompaña hoy. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias, Margarita, por la invitación. Y yo sé que vamos a aprender mucho con Pablo, que trabaja como director de Enlaces. Nos va a contar ahora lo que es Enlaces, pero también recientemente como director de Boost. Ambos dedicados a todo este tema de startup, emprendimiento, y ha colaborado, que yo siempre lo menciono, invito a todo el mundo a aprovechar ese contenido. Es colaborador de la Academia de Finanzas con Propósito del Banco Popular, patrocinador de Didáctica Online. Y realmente pueden aprovechar porque ese curso precisamente, hay uno sí, que está ya en la plataforma de la Academia de Finanzas con Propósito, que es de emprendimiento, que es el tema de especialidad de Pablo. Así que mucho que aprender. Esto de emprender es todo un paso valiente, trae muchas oportunidades, pero también trae muchos desafíos. Y yo creo que lo más importante, Pablo, primero que nos cuentes qué estás haciendo actualmente. Cuéntanos qué es para nuestra comunidad, qué es Enlaces, qué es Boost, cómo vienes trabajando en todo este tema del emprendimiendo. Sí, muchas gracias. Y se dice emprendedurismo también, ¿verdad? Sí, realmente, hay una gran discusión. Generalmente es más aceptado el término emprendimiento que emprendedurismo, pero hay gente que usa ambos indistintamente. Y realmente quizá para dar un poco más de contexto y se entienda más específicamente el trabajo que hacemos desde Enlaces y desde Boost, comentar algo que quizá, todos ya están al tanto, pero ha tenido grandes implicancias en el tema de emprendimiento. Y tiene que ver con los avances tecnológicos que se han comenzado a suscitar y acelerar hace décadas. Y eso ha generado una oportunidad de un nuevo fenómeno. Y es que las empresas o emprendimientos que se denominan startups son emprendimientos que han utilizado y aprovechado la tecnología para crecer de forma exponencial.
al punto tal de que hoy, cuando vamos a los países más grandes del mundo y vemos cuáles son las principales empresas, las más grandes de los países más grandes, son todas empresas tecnológicas y son todas startups. Ese fenómeno entonces generó digamos, una gran oportunidad que fue y que ha venido creciendo en el tiempo, que es aquellas personas que invierten en ese tipo de emprendimientos tecnológicos en diferentes etapas. Están quienes invierten en etapa temprana y en sucesivas etapas. Y ese fenómeno que bueno, en Estados Unidos empezó hace décadas, luego se expandió y creció en Europa, pero ya en los últimos años o en la última década ya viene creciendo fuerte y sostenidamente también en América Latina. Y algo que antes se pensaba que era solo de Silicon Valley o Israel o Europa, es un fenómeno que ya ha ocurrido y está ocurriendo cada vez más en América Latina. Y es el fenómeno de estas empresas tecnológicas que crecen de forma exponencial, que generan oportunidades para generar mucha riqueza para esos emprendedores que logran tener éxito, que hay que aclarar que es un porcentaje muy pequeño por todos los desafíos que implica. Y es un porcentaje pequeño el que tiene éxito. El que tiene éxito dentro de emprendimientos tecnológicos termina siendo, porque ya de por sí emprendedores en el área de tecnología es la minoría, ¿no? Y luego de los que tienen éxito también es realmente una minoría. Una minoría. Pero quienes tienen éxito crean mucha riqueza. Y entonces se benefician ellos, claro, sus empleados y quienes invierten. Y entonces ahí es que Enlaces, digamos, se origina ya en el año 2008. Realmente fue, digamos, impulsado por don Marcos Troncoso, motivado por Eddie Martínez en su momento, que realmente fueron visionarios, porque en ese momento este tema, digamos, era, imagínate, 2008, wow. No se tocaba, pero sí ellos ya habían observado en el mundo que era un fenómeno que ya existía, una que tendencia, se había consolidado, exacto, que era una tendencia y había madurado, por lo menos al menos en Estados Unidos y algunos otros países. Okay. Y Enlaces lo que es una red de inversionistas ángeles. Los inversionistas ángeles son personas con experiencia empresarial, muchos han sido emprendedores, otros son altos directivos, que han acumulado un buen patrimonio y deciden invertir su tiempo y su dinero para apoyar este tipo de emprendimientos, y lo hacen invirtiendo parte de su capital, pero también le dedican tiempo a apoyar al emprendedor con su experiencia, sus contactos, sus consejos. Como el programa de Shark Tank. Que es muy importante. De alguna forma Shark Tank simula claro, exactamente ese fenómeno. Y realmente eso es Enlaces. Es una red que ya tiene varios años en el país, que ha venido creciendo en los últimos años y cada vez invirtiendo en más emprendimientos. Y ahí son justamente los miembros de Enlaces quienes invierten. Por otro lado, en el crecimiento de Enlaces se identificó que había emprendimientos que quizá todavía no tenían la madurez para recibir ese tipo de inversión, pero que también necesitaban apoyo y que podían ser buenas oportunidades de inversión. Y entonces ahí, digamos, 3 grupos empresariales decidieron unir esfuerzos para crear Boost, que es una aceleradora de startups en República Dominicana, que invierte en esos emprendimientos que están en una etapa más temprana, justamente para apoyarlos y prepararlos para que luego puedan captar inversión de redes de inversionistas como Enlaces o de fondos de Venture Capital. Y recientemente al esfuerzo de Boost también se sumó el BitLab, que ha aportado también capital para la aceleradora. Un aplauso para todas esas iniciativas en nuestro país, ¿verdad? Sí. No, realmente. Que aportan muchísimo, impulsan todo, o sea, porque hay muchos jóvenes y adultos que no tendrían cómo hacerlo si no cuentan con esos inversionistas, con ese apoyo, con ese acompañamiento. Así es. O sea, es un aporte grandísimo al crecimiento y al desarrollo del país. Sí. Con impactos también en la innovación, en poder retener el talento, que no tenga que emigrar y que encuentre oportunidades también aquí en el país. Qué bien. Tú sabes que yo estuve recientemente en Finlandia y visitamos una universidad y conversamos con el encargado de lo que ellos llaman el Startup School, allá en Finlandia. Y hay una inversión grandísima del gobierno finlandés para todos estos emprendimientos tecnológicos. Y la verdad que hay un apoyo, wow.
y están movilizando muchísimo o sea, toda esa línea desde las universidades y desde otras instancias. Pero con ese soporte del gobierno. Sí, el compromiso. Están apostando a eso. El compromiso del gobierno en Finlandia es muy grande, al punto que en el evento Slash, que es el evento anual de emprendimiento que se hace en Finlandia, que van emprendedores de todo el mundo, inversionistas de todo el mundo, siempre el presidente de Finlandia está presente. Sí. O sea, te digo, yo estaba allá hace poco y vivimos esa experiencia y lo vi en varias visitas, porque fue un viaje de inmersión pedagógica, pero visitamos universidades, visitamos colegios y el tema emprendimiento, startup está, o sea, transversal, está muy... y hay un apoyo real, o sea, hay vamos a decir, una decisión y una voluntad política para que esto sea... sí, porque realmente creo que es una ventana de oportunidad que en la historia económica mundial ha ocurrido en diferentes etapas, pero cada vez que surge una nueva tecnología disruptiva genera oportunidades para que los países se desarrollen. Hay países que las saben aprovechar y hay otros que no. Pero creo que en este momento... Como todo, ¿verdad? Como todo. En este momento el tema de emprendimientos en tecnología es realmente lo que está creando la mayor cantidad de riqueza y nuevos empleos calificados a nivel global. Bueno, hablemos de emprendimiento, Pablo, porque yo sé que tú sabes muchísimo. Cuando hablamos de emprendimiento, ¿de qué estamos hablando? A mí me gusta definir al emprendedor como realmente, aquella persona no solamente que tiene una idea de negocios, sino que realmente la ejecuta. Que no se quede en la idea. Que no se quede en la idea. Porque muchas personas tienen muchas ideas geniales, pero no son muchos los que realmente logran ejecutar e implementar esa idea de negocio. Dar el paso. Y al final, para tener un emprendimiento, o una empresa, hay una condición básica, que tener por lo menos un cliente que esté dispuesto a pagar por el producto o servicio que uno ofrece. Tan sencillo como eso. Alguien que esté dispuesto a pagar por ese servicio o por ese producto. ¿Qué tú opinas, Luke? Con Pinktree, que él se lanzó como emprendedor, ¿verdad? Y tú tienes Didáctica. Y así, Didáctica tiene sus clientes y salimos adelante. ¿Y cuáles, vamos a decir, cuáles serían como los pasos? Porque de esa idea a que se haga una realidad hay un trecho. Sí, hay un trecho. Sí, ¿qué pasa? Que muchas personas se quedan en la idea y no... ¿Y qué características tiene una persona que sí dice? O sea, ¿qué sucede en ese...? Claro. Hay varios elementos. Solo también para acotar, generalmente se habla de emprendimiento o emprendedor también cuando no solamente se inicia un negocio, sino que hay algún aspecto innovador también. No es simplemente replicar algo que ya existe, sino que se innova y esa innovación, se habla de innovación cuando realmente tienes aceptación del mercado, ¿no? Porque uno puede hacer un invento, puede hasta patentarlo, pero no es innovación si realmente eso no crea valor para alguien y eso es el mercado. O no responde a una necesidad. Exacto, a una necesidad que realmente el mercado valide, ¿no? No, y la verdad es que quizás no necesariamente tú estás haciendo algo completamente nuevo o que no haya existido, pero como decimos por ahí, tú copy, paste and improve. Copias, pegas y mejoras. O sea, le das tu toque en tu contexto. Pero puedes tomar referencias de otras experiencias. Claro que sí. Y aparte la innovación es en sentido amplio. Uno puede innovar en el producto, en el servicio, en el modelo de negocios. O sea, hay varios elementos en los cuales se puede realmente innovar. Como con su sello. Vamos a decir, es como ponerle tu sello a lo que haces. Sí, y sobre todo es crear un valor de forma diferencial, porque al final... ¿Cuánto valor aporta a la sociedad yo ofrecer algo que ya alguien está ofreciendo? O sea, generalmente yo agrego más valor a la sociedad cuando lo que ofrezco mejora en algún aspecto lo que el mercado ya de por sí está ofreciendo. Y ese es un proceso que en su momento Schumpeter había ya estudiado, digamos, hace varias décadas atrás. Pero es ese proceso de
destrucción creativa. Ahí surgen innovaciones que por ser mejores en diferentes aspectos reemplazan servicios que no lograron innovar, no lograron avanzar. Pero con cada nueva innovación se crea más valor a la sociedad de alguna forma. Wow. Interesante esa perspectiva, esa forma de verlo, ¿verdad? Y por eso tú ves que muchas veces hay en un contexto hay una empresa, pero viene otra, vamos a decir, que ofrece lo mismo, pero agrega otro tipo de valor o lo hace de una forma que realmente, ¿verdad? Sí, supera. Y se ha visto con muchos casos, ¿no? El caso de Blockbuster y Netflix, ¿no? Como una empresa tan grande fue disrumpida por otra, a partir de otra que entendió que podía aprovechar la tecnología para dar un mejor servicio o más asequible o más conveniente. Eso es un ejemplo buenísimo, cómo se ha transformado, ¿verdad? Igual Uber es un ejemplo interesante, ¿verdad? Los taxis, el transporte. Y en poco tiempo muchas personas ya ni siquiera conciben que no sea así. Claro, o sea, que no se haga así porque se instauró rápido. No, y desde que uno como cliente, como usuario, tiene una mejor experiencia, uno no quiere volver a una experiencia peor. Uno quiere siempre tener una mejor experiencia. Así es. Y tú hablas de experiencia y creo que el mundo se está moviendo mucho precisamente a eso. A que lo que tú brindes sea más que un producto o un servicio, sea una verdadera experiencia. Yo oigo mucho hablar de eso, de cómo la experiencia que tú tienes con una empresa, con una actividad en un lugar, se convierte en una verdadera experiencia. Sí. Y quizá ahora sí, respondiendo a la pregunta, justamente parte de lo que cualquier emprendedor debería evaluar antes de lanzarse a emprender es justamente si existe ese segmento de mercado, esos potenciales clientes, si realmente tienen una necesidad o un problema que uno pueda resolver de una forma que sea mejor a las soluciones que hoy por hoy el mercado les está ofreciendo. Y ese siempre yo creo que es el principal ejercicio que cualquier emprendedor debería hacer. Y que no es fácil. No es fácil sobre todo porque a veces también las personas se enamoran de sus ideas y es difícil a veces someterlas a prueba. Claro. Pero para eso hay diferentes metodologías de validación que justamente permiten una mirada más objetiva, un proceso más objetivo, si realmente tu idea de negocios va a agregar valor a la sociedad de una forma significativa. Porque algo que tenemos que tener en cuenta es que para los seres humanos también nos adaptamos a los hábitos, ¿no? Y cuesta cambiar los hábitos. Entonces, para que alguien cambie un hábito o cambie y deje de consumir un producto o servicio y cambie a otro producto y servicio, tiene que ser significativamente mejor. O compite por precio. O más económico, que también es otra forma. O más económico, que es una forma de. Exacto. Porque ahí sí, ¿verdad? Bueno, eso es diferente. Ahora, en el momento que alguien compite por precio, obviamente uno puede competir por precio si logra un proceso más eficiente que te cueste menos. Exacto. Porque si no, al final no es sostenible. Si no, no es sostenible. No es sostenible, claro. Tu empresa no va... ¡Wow! Esto es un mundo, el mundo del emprendimiento, y celebramos el Día del Emprendedor. Ese paso de convertir tu idea en emprendimiento, ¿qué implica? ¿Qué tipo de sacrificios, de riesgos? Sí, con toda decisión como esa, ¿hay algo que tú sacrificas o que tú tienes que dejar? No, claro que sí. Y más, generalmente personas que quizás tienen un empleo y tienen un ingreso fijo, asegurado, al momento de que toman una decisión de emprender, donde ya el nivel de incertidumbre pasa a ser mucho más grande, porque uno no tiene nada asegurado con un emprendimiento. Entonces, así es. Realmente los sacrificios más grandes son justamente el tema de la incertidumbre que se vive al momento de emprender, el esfuerzo y el trabajo y la dedicación, porque al final el quien emprende tiene que ser consciente que
para que tenga éxito su emprendimiento es muy Tiene probable que entregarse en cuerpo y alma. que va a tener que entregarse en cuerpo y alma. Confirmo todo lo que dice Pablo, confirmado, 100%. Entonces, pero al mismo tiempo puede traer mucha satisfacción, ¿no? Es un gran esfuerzo. Hay un buen tiempo de mucha incertidumbre. Un buen tiempo. Depende de cada caso, pero claro. Muchos emprendedores a veces tardan 1 año o 2 años quizás hasta ya llegar como a ese punto de equilibrio donde los ingresos que reciben les permite cubrir por lo menos cubrir y remunerarse, porque muchos emprendedores al inicio no reciben nada. El que no lo sepa, que lo sepa ahora. Que tiene que sacrificarse, que preferiblemente cuando va a convertir esa idea en una realidad, el ideal es tener un fondo. O sea, un fondo de emergencia, un fondo para poder subsistir. Sí, y sobre todo el sentido de supervivencia. Ese fondo de los ahorros o el apoyo que quizá la familia y los amigos le hayan podido dar, que siempre traten de planificarlo a más tiempo, porque también el otro problema, muchos emprendedores son muy optimistas y piensan que muy rápido van a generar Sí, esto va a ser ingresos. un éxito rotundo. Como que la van Yo me imagino que tú ves esos casos así como, wow, la ilusión y ya. Y de repente, esto está tomando un poquito más de tiempo del que yo esperaba. Esto no es tan fácil, esto no es tan sencillo. Eso es lo que me dicen el 99% de los emprendedores. Hay un 1% que le va mejor de lo que esperaba, pero los demás tienen que guayar la yuca. En buen dominicano, Pablo. Así es. Guayar la yuca. Y sí requiere como hasta de ser resiliente, persistente, de vencer muchos obstáculos personales, porque los obstáculos no solamente son externos, sino obstáculos personales, hasta de tu propio pensamiento, el no ver a veces los resultados tan rápido como tú esperabas o de la forma que tú esperabas, y poder decir, voy a seguir o voy a buscar la forma, y ahí eso es un proceso muy interesante. Y por eso creo que agregaría la importancia de que haya una motivación muy fuerte, y digamos, es como algún propósito que sea más allá solamente de ganar dinero, porque como realmente no se va a ver el dinero en el corto plazo, va a haber altibajos. Para tener esa resiliencia y permanecer en ese esfuerzo hasta lograr el éxito, se necesita realmente una motivación más intrínseca que extrínseca. Y yo quiero que cuando regresemos de la pausa, porque se nos fue el tiempo del primer bloque, se va rápido, yo quiero que retomemos eso, porque veo todo este tema de la gratificación inmediata. Los jóvenes quieren ver, y eso es algo que escucho mucho en las instituciones, en las empresas, o sea, no lo estoy diciendo yo, claro, como ese deseo de ver rápido. Y la verdad es que no es así. Vamos a hablar sobre eso cuando regresemos de la pausa. Estamos con Pablo García en este mes en el que se celebra el Día del Emprendedor, del Emprendimiento, y estamos hablando de este proceso tan interesante. Todo el que lo ha vivido, como yo, sabe que sí, hay mucha satisfacción. Creo que es algo que es bueno que tenemos iniciativas como Enlace, como Boost, porque definitivamente en otros países pues nos llevan ya un camino recorrido, y apostar, invertir en el emprendimiento es invertir en el país, es invertir en nuestra sociedad, es invertir en nuestro crecimiento y desarrollo. No se vayan, nos vamos a la pausa, seguimos en unos minutos. En breve regresamos con Didáctica Radio. La ilusión de tu vida. Hoy veremos Espejito, Espejito. Oh, ¿y tú estabas aquí? A mí yo creí que no había nadie. Hay que agarrar luz. Ok, mamá. Por cada 500 pesos de aumento en tu cuenta de ahorro, participas para ganar ir de compras a Miami y en un gran sorteo final. Popular, a tu lado siempre. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio. Continuamos con Didáctica Online en esta segunda parte de este tema tan interesante que a muchos les va a interesar. Tenemos muchos jóvenes y adultos también que tienen buenas ideas, pero con eso no basta. Y hoy estamos hablando de lo que es emprender y esos
¿verdad? Ese proceso que se vive, no todo el mundo igual, depende de muchos factores. Y hablábamos precisamente de esa gratificación inmediata, de tener la capacidad de persistir, de retrasar la gratificación, o sea, retrasar esa remuneración, ese ver los resultados. Y me imagino que si ustedes lo han visto en su experiencia, que es una de los componentes que cuesta más. Sí, no, definitivamente como comentas, yo creo que es un gran problema en la sociedad hoy en día. Sí. Porque de alguna forma se ha alimentado esa fantasía que no sé de dónde. Porque bueno, la tecnología es rápida, todo es rápido y yo creo que hay modelos rápidos que no son necesariamente los más adecuados, de personas que tú sabes, logran cosas pero haciendo lo incorrecto. Entonces creo que hay modelos... Pero creo que también a veces se puede prestar a confusión cuando solo se muestra la parte buena y exitosa de los casos de éxito. Es verdad. Pero no se ve el todo trasfondo, el esfuerzo, la dedicación y el sacrificio. Sobre todo el sacrificio, el tener la capacidad de vencer todas las dificultades, porque se presentan dificultades y se presentan momentos en los que tú quieres tirar la toalla. Como me dijo alguien, si vas a tirar la toalla, que sea en la playa, para coger el sol. Claro. Entonces, verdaderamente, tú hablas de fantasía y yo quiero aprovechar para nuestra comunidad. Nosotros estamos educando, formando a través de este programa. Tenemos más de 120 programas, no sé cuántos, están ahí disponibles para ustedes. Y de verdad lo que busca no es chisme, ni crítica, ni farándula. Esto es para formar. Y yo quiero aprovechar e invitar a todos a que pensemos en esto. Es una fantasía. Todo lo que usted ve, o por lo menos el 98% de lo que usted ve que ha tenido éxito, que ha logrado un posicionamiento, una remuneración, un reconocimiento, detrás hay mucho sacrificio, hay mucho trabajo, hay muchos obstáculos vencidos. Entonces yo creo que eso es importante transmitirlo. Nosotros que estamos en este mundo educativo, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y entender esto. Tú sabes, como que las cosas cuestan. Sí. Y algo de lo que me gusta cuando hablo con emprendedores, o me gustaría que se comunique más, es esas etapas iniciales del emprendimiento, ¿no? Aunque uno hable con emprendedores y empresarios muy exitosos, cuando ellos cuentan esa etapa inicial y ese esfuerzo, dedicación, perseverancia, sacrificios, es cuando uno ve realmente la realidad de lo que significa iniciar y emprender. Y tú comentabas que muchos startups y también muchos emprendimientos pues no necesariamente tienen éxito. ¿Cuándo podemos decir, me estoy adelantando porque esto lo íbamos, pero ¿cuándo podemos decir que un emprendimiento ha tenido, ya tuve mi idea, me lancé? ¿Cuándo puedo decir como, wow, ya ese emprendimiento, porque por una cantidad de años o por las ganancias, o sea, ¿cuáles son esos elementos que me dicen a mí un emprendimiento ha sido exitoso? Sí, obviamente si no ha cerrado, ¿verdad? Claro. Bueno, yo creo que ese es lo principal, porque es difícil realmente definir éxito. Y para cada persona puede ser un concepto, puede tener una interpretación diferente. Pero al menos sí se trata de ver que aquellos emprendimientos que por lo menos han logrado mantenerse, sostenerse por más de 3, 5 años. Consolidarse. O sea que Didáctica es exitosísimo ya. Superamos ya los años que dice nuestro experto Pablo. Entonces, al menos ya eso, el crear una empresa que se autosostenga, que genere empleo, que genere valor, claro, para mí ya es un grado de éxito. Ahora, de ahí a los grados de hiperéxito, ¿no? que vemos en las noticias y empresas que valen miles de millones de dólares, obviamente hay un trecho. Ya eso es otra magnitud. Es otra magnitud. Y desafíos, retos que enfrentan los emprendedores, tú con tu experiencia acompañando con todo este proceso, y cómo funciona también todo ese proceso, porque una persona puede tener una gran idea pero no tiene los recursos. Y tú hablabas de que como en Enlaces, esos inversionistas ángeles, muchos emprendedores tienen que buscar personas que, dependiendo de lo que va a ofrecer, cuando es servicio, por ejemplo en mi caso con Didáctica, yo no requería una gran inversión. Claro.
porque dependía mucho más como de mi know-how, de mi trayectoria, de la capacidad más que nada intelectual y de mi preparación. Sí, pero en otros casos no es así, se requiere una inversión. Sí, es correcto. Por ejemplo, ese tema del financiamiento es un aspecto importante, dependiendo de las características del emprendimiento. puede que tengan más requerimiento o menos requerimiento de financiamiento. Generalmente a los emprendedores de servicios, a menos que sea un servicio que estén proveyendo a través de una tecnología y entonces requieran invertir en la tecnología, si el servicio depende de la persona, no requeriría en principio tantos recursos, claro, más que el ingreso para sostenerse, ¿no? En el tiempo hasta que empiecen a recibir los ingresos suficientes para el autosostenimiento. Pero hay otros casos, ya sea quienes emprendan y desarrollen productos o tengan que desarrollar tecnología para luego proveer un servicio, que sí necesitan de recursos. Incluso quienes trabajan con productos o bienes también necesitan financiamiento también para temas como capital de trabajo y otros elementos. Y todo eso hay que contemplarlo antes de lanzarse al abismo, porque, ¿verdad? O sea, muchos se lanzan y después es que se dan cuenta, no, espérate, yo no contemplé esto, lo otro. Claro. Y por eso el proceso es tan importante de pasar por las etapas. Sí. Y tener quizá o poder recibir un asesoramiento, un consejo adecuado de personas que ya hayan pasado por esa experiencia, que les puede ahorrar mucho tiempo, mucho dinero. Claro. Y en ese sentido, digamos, también es importante mencionar, y uno de los aliados de Enlaces siempre ha sido justamente el Banco Popular y su plataforma de Emprende Popular, con quienes hemos desarrollado incluso el programa de Impúlsate Popular, que justamente lo que busca es ofrecer ese capital semilla a emprendedores jóvenes, pero también ese acompañamiento, esa formación que necesitan para tratar de prevenir posibles errores que pudieran cometer si lo hiciesen sin soporte. O contemplar todos esos elementos que quizás tú, por novato, simplemente no lo contemplas. O sea, no lo pensé, wow. O sea, estos son posibles, tú sabes, elementos que tienes que considerar. Claro. Incluso el Banco Popular recientemente, que no pude ir porque estaba fuera del país, lanzó lo de Emprende Mujer. Emprende Mujer. Emprende Mujer. Que también, o sea, me parecen, iniciativas interesantes. O sea, no estamos, los que, digo, ya yo superé quizás una etapa, pero los que van a emprender no están solos. O sea, no estamos solos, sino que hay cada vez más. Cada vez más. Instituciones, organizaciones, empresas que están ofreciendo ese tipo de apoyo y que se pueden aprovechar. O sea, realmente sirven. O sea, wow. Sí, hay cosas que tuve que aprender sobre la marcha, pero porque yo siempre digo que yo tuve que cambiar el chip de educadora a empresaria, que no es fácil porque mi formación es como educadora por todos lados. Claro. Entonces, precisamente en un curso que organizó el Banco Popular, me sirvió muchísimo porque te empieza a dar esa mirada de que lo administrativo, o sea, tu negocio tiene que funcionar, tiene que ser sostenible, cómo tú puedes eficientizar, o sea, esa parte de la gestión. Entonces es como, claro, tú tienes que lograr ese equilibrio porque muchos emprendedores no necesariamente tienen esa formación en administración, como en mi caso. De hecho, se habla ahora, hay un término, emprendedor, hay como todo un edupreneur en inglés, que es como el emprendedor en el ámbito educativo, y así en cada ámbito pueden haber emprendedores, pero que requieren de aprender y de estas herramientas que te van a ayudar y facilitar pues que tu negocio funcione. Sí, y al menos aumentar las probabilidades de éxito. Las probabilidades de éxito. Tratar de reducir los errores, digamos, como que pudieran ser de novato, ¿no? O novatadas. Así es. Porque sí, el desafío es grande y un emprendimiento requiere de muchas facetas. La parte administrativa financiera, la parte comercial, porque al final si uno no vende... Si nadie sabe que tú existes, nadie te va a comprar nada. La parte de comunicación. Y hoy en día, que es con ese bombardeo digital que hay, o sea, porque el marketing se ha movido, yo diría 1% muy alto a todo lo que es redes sociales, el mundo digital.
Sí. Y eso requiere un know-how también, o Claro. contar con alguien que tenga el know-how. Adicional al know-how para proveer el producto y servicio, que es lo esencial también. Ujú. Entonces, generalmente es muy difícil, pero hay personas que lo logran, muy difícil que una sola persona reúna todas esas facetas para llevar adelante un emprendimiento, y por eso hay veces que se recomienda, en la medida que se pueda, emprender en equipo, ¿no? Y por eso se Contar evalúa con- el equipo emprendedor, donde ahí se pueden complementar aspectos de negocios comerciales con aspectos ya del producto o del servicio. Excelente, excelente. Y tenemos muchos casos de éxito en el país. Tenemos, sí, o sea, en el país hay muchos casos de éxito de empresas más tradicionales que han crecido, ¿no? en el tiempo y han llegado a ser grandes Ujú. empresas. Lo que quizá todavía, y lo que estamos tratando de lograr con el apoyo de Enlaces, de Boost, son casos de éxito de emprendimientos tecnológicos. Que ahí tenemos quizá una oportunidad mayor. O sea, que, todavía... que ahí yo entiendo que hay una gran oportunidad. Entiendo que el país está avanzando hacia Me ese imagino camino. que, por ejemplo, el ITLA es una institución que pudiera Sí. promover mucho con su... O sea, en ese ámbito tecnológico. El ITLA provee muy buen talento Ujú. para justamente esos emprendimientos. Excelente. Pero de vuelta requiere sí de los emprendedores, que de vuelta los hay, y entiendo que cada vez los va a haber más. Y cuando se logren esos casos de éxito, ese es un fenómeno que se retroalimenta y se genera un círculo virtuoso, Sí. donde esos emprendedores exitosos luego pasan a invertir en Claro. otros emprendedores, a ser Porque mentores. creen en eso. Creen en eso, saben cómo hacerlo. Y es un fenómeno que sí, que mundialmente se ha dado mucho, y es el catalizador de esos ecosistemas de emprendimiento tan exitosos. Generalmente son los mismos emprendedores exitosos. A los primeros es que se les hace más difícil siempre. Ujú. Pero luego de que hay emprendedores que logran el éxito, también inspiran a otros. Claro. Eso se da muchísimo. ¿Y Sí. cuál tú dirías, o sea, por qué un emprendimiento no funcionaría? ¿Cuáles pudieran ser esos? Hay muchas Esas causas. Muchas causas. En un estudio que se ha hecho específicamente en emprendimientos tecnológicos, entre las principales causas está el desarrollar productos o servicios que realmente el mercado no necesitaba, Ujú. o que realmente no eran significativamente mejores a la Ok. oferta que ya existía. Otra de las razones de fracaso es justamente cuando se quedan sin recursos, sin dinero, ¿no? Y entonces Los chelitos, los chelitos. no queda otra que cerrar. Hay otra razón que a veces es el mismo conflicto entre el equipo emprendedor. Wow. Porque no siempre Las comparten la sociedades, visión. sí. Quizá en el desarrollo del emprendimiento se dan cuenta que uno está esforzándose más que el otro, y Eso pasa mucho. empiezan a darse conflictos, y eso muchas veces termina matando el emprendimiento en sí mismo. Ujú. Y después hay otro factor que también es la competencia, porque al final estamos en un mundo donde cada vez hay más competidores, y que Wow. no solamente son competidores locales, sino que ya estamos viendo competidores globales. Entonces esos Ay, son sí. los 4 factores que La están competencia. como en el top de las principales causas, pero también hay otras. Wow, es muy interesante. La verdad es que pone a uno a pensar, ¿verdad? Ujú. ¿Y qué tú le dirías? Nos quedan 6 minutos y quiero aprovecharlo al máximo. Hablando así de emprendimiento, hablamos de la idea, de convertirla en una realidad, lo que conlleva ya hacer crecer ese negocio, que, ¿verdad? No es fácil, porque ya después que tú arrancas, a menos que no tengas que cerrar por uno de los factores que hemos mencionado, o sea, por una de las causas, ya te toca seguir y seguir y seguir y seguir. O sea, Te toca seguir y crecer. Y seguir innovando. Y seguir innovando. Porque si uno se queda tranquilo, va a surgir tarde o temprano algún competidor que te desplace. Eso es interesante, ¿verdad? Ujú. Estar alerta, porque sobre todo cuando alguien ve que una idea o un proyecto funciona, pues lo van a tratar de replicar, de imitar. Y eso es interesante, porque hay muchos emprendedores que tienen mucho miedo a contar su idea
por miedo que alguien la le copien. robe la idea y demás. Y uno de los tantos mensajes que uno les da es que al final, o sea, cuando salga al mercado, ya todo el mundo va a saber de que existe ese producto Ujú. y ese servicio. Y si tiene éxito, seguro que van a salir varios competidores. O sea que al final uno tiene que preocuparse más, enfocarse más en realmente cómo ser exitoso, cómo agregar valor, que porque alguien le vaya a... Porque seguro que si tienes éxito, seguro que te van a copiar la idea. O sea, Sí, nosotros colaboramos con José Naval Potro de Fundación Más Escenas y él siempre dice, preocúpate si no te copian. Claro. Si no te está copiando, preocúpate. Y la Exacto. verdad es que es así. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto? Pues lo que uno tiene que ocuparse de mirar dónde uno está y dónde uno pudiera estar y qué más pudiéramos estar haciendo o cómo podemos seguir mejorando esa experiencia que ofrecemos. Exacto. Yo creo que eso es clave. Exacto. Y vas a experimentar miedo. Todo emprendedor va a experimentar miedo. Va a experimentar cierta inseguridad. Va a experimentar a veces frustración. No todo es eso. También vamos a experimentar muchas cosas buenas, pero vamos Claro. a experimentar todo eso. Y eso es parte de eso. O sea, eso saber que todo pasa y que eso es parte del propio proceso. Y decir, yo creo que tener como esa meta clara, esa visión clara, ayuda mucho más. No estoy diciendo que ya por tener una visión clara y una meta clara va a funcionar, porque hay muchos otros elementos y factores, Claro. pero eso va a ayudar bastante cuando tú sabes a dónde tú vas. Y a mí me encantó lo que tú dijiste. Que lo que mueva no sea el dinero. Yo siempre lo he dicho y la verdad que me encanta que lo digas. El dinero va a venir como un resultado de eso que tú haces con pasión. Exacto. Y de eso que tú haces con un propósito mayor. Si tu meta es solamente ganar dinero, vas a sufrir mucho. Por lo menos lo que yo he visto en personas alrededor de mí. Sufres bastante porque todo el tiempo lo que estás es en el dinero. Pero no en... Y lo he visto, o sea, la diferencia que hay cuando tú emprendes un proyecto que realmente, en algo que realmente te apasiona, que tú le entregas cuerpo y alma, que tú le das el todo por el todo, a que tú lo hagas simplemente, no estoy viendo el dinero y eso genera incluso hasta un ambiente negativo hasta para los que trabajan. Y lo más probable es que ahí sí tiren la toalla y no en la playa. O sea, porque si realmente lo están haciendo por dinero, desde el momento que vean que el dinero no, que hay que no sudar, llega, hay que sudar. ahí se van a desmotivar mucho más rápido. Pero mira, ya yéndonos porque nos queda poco tiempo, al lado positivo, como dice el Banco Popular en su campaña, ¿verdad? El lado positivo, realmente emprender es una experiencia muy interesante, es toda una aventura, es toda una aventura. Si alguien de la comunidad que nos escucha tiene una idea o tiene a alguien, un joven que quiere emprender, hay instituciones como Enlace, o sea, hay mucho más, ¿verdad? Apoyo. Y yo creo que es importante, obviamente, evaluando todo, haciendo el proceso. No es de que, ay, dale para allá, yo voy a invertir en ti. Por ejemplo, un padre, una madre. Claro. No, eso no es a lo loco. Sino, vamos a analizar, vamos a ver toda la... quién está ofreciendo lo mismo, cómo se está ofreciendo, qué se requiere, qué se necesita, cuáles son las posibles, ¿verdad? Claro. ¿Qué puede pasar? Sí. ¿Cuáles son las posibilidades? Los escenarios. ¿Cuáles son los escenarios, las alternativas? O sea, pero yo invito a que no desanimemos o no nos desanimemos, porque esto es un proceso lindísimo, interesante. Yo he tenido mis días que yo digo, wow, pero ¿cómo se me ocurrió a mí dejar mi trabajo tranquila, feliz, que amaba en lo que se convirtió en mi casa, donde duré 14 años para emprender? Sin embargo, digo, no, ha valido la pena. O sea, realmente en mi caso... lo que tenemos con la empresa, con Didáctica y los proyectos, este va a cumplir el podcast que incluso en pandemia continuamos, porque ahí está la parte de persistir, incluso grabando en mi casa. O sea, dijimos, no vamos a parar nuestro programa. Tuvimos que salir de radio, porque empezamos en radio, movernos digital, pero no paramos. Claro. Y la verdad es que cuando tú crees en un proyecto, y
y con sacrificio y todo, pero va más allá. Y realmente vale la pena. O sea, yo puedo decir que vale la pena cuando tú haces un aporte, en mi caso, que es en el ámbito educativo, que realmente el propósito supera cualquier otro. O sea, tú lo estás haciendo con una convicción. Tienes una misión. Y aparte de eso, pues vas viendo, porque eso no se ve de una vez, vas viendo que recibes esa remuneración, que puedes sostenerte, que puedes dar trabajo, o sea, puedes generar empleo. La verdad que es muy bonito. Es muy bonito. Sí. Y me imagino que ustedes ven muchísimos casos en lo que se va viendo ese proceso. Claro que sí, claro que sí. Y cuando los emprendedores ven los frutos de ese esfuerzo, de ese trabajo, ven que están mejorando la sociedad, que están contribuyendo a la sociedad, eso realmente no tiene precio. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Cuando tú ves que estás respondiendo a una necesidad, a un interés, que recibes un feedback, una retroalimentación positiva, y que a lo mejor, claro, te vas a caer. Hay momentos en los que vas a cometer errores, pero vuelves y te levantas y vas ajustando y vas tomando esas decisiones. Realmente sí, es un proceso muy bonito. Creo que hay muchos jóvenes con deseo de emprender, pero que realmente quizás no saben todo lo que conlleva. No es como que emprendí, ya vamos a ver qué pasa. Sí. No, creo que también puedes emprender, pero eso es otro tema que tendríamos que tratar más adelante, emprender desde el lugar donde trabajas. O sea, que de hecho se denomina intraemprendimiento. Intraemprendimiento, que eso es todo un tema. Después vamos a invitar a Pablo, pero no necesariamente emprender implica que tú hagas, o sea, empieces una empresa, sino que... Claro. Me gustaría, porque se nos fue el tiempo, que termines con una idea, una invitación, un mensaje para toda nuestra comunidad y que des tus redes también o cómo contactar enlaces y estos proyectos. No, claro que sí. Al final, como bien decía Margarita, lo que queremos es motivar, pero motivar de una forma consciente. O sea, no motivar de una forma donde se vendan pajaritos de colores. Realmente emprender es muy gratificante cuando el emprendedor encuentra una oportunidad donde realmente puede hacer una contribución a la sociedad y ayudar a mejorar la sociedad a partir de crear y entregarle valor a la sociedad de una forma mejor que hoy por hoy lo esté haciendo el mercado. Entonces realmente sí los animo. Hay muchos recursos, cada vez es más fácil encontrar recursos para aprender. Hay instituciones aquí en el país que realmente apoyan al emprendimiento. Hay de hecho una página web del mapa del ecosistema emprendedor de República Dominicana donde están todos los actores que apoyan a los emprendedores. Entonces los motivo justamente a investigar, a conectar, a estudiar, a prepararse, porque algo que los mejores emprendedores hacen es estar aprendiendo permanentemente. Constantemente, no paramos. Nos tenemos que despedir agradeciendo a Pablo García. Pueden buscar enlaces, ¿verdad? Sí, en enlaces.org.do es el sitio web. Enlaces.org.do. Boost.do. Y ambos también en redes sociales nos pueden encontrar. Excelente, gracias Pablo. Y ya saben, nos despedimos con nuestra frase: la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima.